Hoy tenemos la primera entrevista en la historia de este joven canal en Reporte Crítico y es nada más y nada menos que con Fernanda Mendoza, mejor conocida en YouTube y en Twitter como Glucosa Atómica. Así es, hablamos de muchas cosas, de muchos temas muy interesantes, de AMLO, ¿no? Y su cubrebocas, del manejo general de la pandemia, pero no solo eso, sino de las condiciones históricas y materiales que han permitido a la pandemia avanzar tanto en México con este alto número de mortalidad. Fernanda nos da una perspectiva amplia sobre este contexto. También hablamos del desarrollo de vacunas, hablamos del dióxido de cloro, si sirve o no, para qué sirve, de dónde viene toda esta historia. Spoiler alert, no sirve para COVID, no tomen dióxido de cloro, queda claro. Si no me creen a mí, Fernanda Mendoza lo explica mucho mejor de lo que yo podría por su conocimiento técnico, ¿no? Y científico y esta curiosidad que demuestra, ¿no? En todas sus participaciones en las conferencias tanto matutinas como vespertinas, ¿no? Con el doctor López Gatell y el equipo de salud. Si quieren más de este tipo de contenido, les recomiendo suscribir, no comentar, campanita, toda la cuestión que se debe decir en YouTube. Y sin más preámbulo, los dejo con la entrevista a Fernanda Mendoza. Muchas gracias por ver. Muy buenos días, ¿no? Tardes, noches, media mañana, lo que sea, ¿no? Donde sea que nos estén viendo del otro lado de los micrófonos. Hoy en Reporte Crítico estamos materialmente de manteles largos porque tenemos una gran invitada el día de hoy. Del otro lado de la pantalla me acompaña Fernanda Mendoza, mejor conocida en el universo de Twitter y de YouTube como Glucosa Atómica. ¿Cómo estás, Fernanda? Muy bien, ¿y tú? Qué bien, súper bien. Muy contento de tenerte de este lado, de platicar por fin, ¿no? Ya habíamos un poco pospuesto esta cuestión, pero bueno, qué bueno que se pudo concretar. Digo, antes de entrar de lleno a los temas, ¿no? Que tenemos varios interesantes, me gustaría si tienes oportunidad de platicarnos un poquito de ti, o sea, de tu historia, principalmente de cómo es que una estudiante de medicina decide, ¿no? No sé si te levantaste un día u otro, es decir, sí, voy a ir a las conferencias y voy a hablar de temas de política pública y voy a hacer preguntas, ¿no? O sea, cómo surge, ¿no? Todo este proceso. Y digo, también algo que seguramente a la gente le da curiosidad, ¿de dónde surge, ¿no? Este nombre tan pegadizo, no tan agradable, tan fresco, glucosa atómica, ¿cómo surge esta cuestión, este proyecto? Mira, pues todo comenzó porque me involucré en unos asuntos políticos en la escuela. Okay. Estudié en la Superior de Medicina del Politécnico y a raíz de eso un compañero y yo vimos la necesidad de comenzar a hacer videos para informar varias cosas que ocurrían en la escuela, procesos que se daban y que realmente los alumnos desconocían. Ahí fue Mm, cuando nació todo el proyecto de YouTube y de hacer los videos. ok. Después se vino todo el tema de la pandemia y una vez anterior ya habíamos ido a la conferencia del presidente cuando apenas habíamos abierto el canal. Okay. ¿Eso cuándo fue, perdón? ¿Cuando abriste el canal? ¿Qué cuándo fue ese? O sea, ¿en qué fecha fue cuando fuiste a la conferencia? ¿Cuando abriste el canal? La primera vez que fui, creo, si no mal recuerdo, fue un 13 de enero. Ok, o sea, si no mal recuerdo, la fecha correcta, ¿no? A las 6:54 de la mañana, yo estaba ahí, ¿no? O sea, Exactamente. ok, Sí, fue un 13 de enero. Y fui muy bien. porque estaban exponiendo el tema de lo de la nueva Universidad de la Salud. Ajá, Entonces llevé la pregunta de que qué iba a pasar con los que iban a egresar, que ahora iba a haber más pues alumnos egresando y las plazas de la ENARM siguen muy limitadas. ok. Ya pues el presidente me dio la respuesta de que iban a abrirse más lugares y es lo que ahorita se ha estado trabajando, que van a dar plazas en el extranjero y demás. Todavía no sabemos los detalles, pero hasta Claro, ahorita esa es la información. ok. Entonces esa fue la primera conferencia a la que fui. Ujú, Este, después se vino, te digo, el tema de la pandemia
y pregunté si nos dejaban entrar a las conferencias de la tarde, porque pues ya habíamos entrado 2 veces a la del presidente y dije, bueno, Claro. pues vamos. Y ya fue como, fuimos un día, nos pidieron los datos y ya nos dejaron entrar. Órale, súper. ¿Y el nombre de glucosa atómica cómo surge? ¿Cómo se te ocurre? ¿De dónde viene? Este, toda esa cuestión. ¿O es Glucosa, secreto? no, todo el mundo piensa que es algo súper elaborado, pero la verdad es que glucosa atómica solamente es por el tema de mi voz. Todo el mundo siempre hace comentarios sobre mi voz. Entonces, Ok. está relacionado a mi voz y a la ciencia. Tiene dos significados. Atómico tiene dos significados. Es por explosivo y chiquita al mismo tiempo. Entonces no hay así una super historia detrás de por qué es glucosa atómica. Ok, súper bien. Fíjate, no me hubiera imaginado que fuera como esa cuestión. Yo hubiera pensado como algo, bueno, por tu voz, ¿cómo? O sea, ¿qué sentido de tu voz o qué te decían de tu voz? O... Porque todo el mundo siempre dice que tengo una voz muy como aguda, chillona. Ah, ok. Entonces, por eso. Ok, bueno, pues el misterio está resuelto, ¿no? Para todos aquellos que se Te preguntaba preguntaban por qué. exactamente, ya, aquí lo tienen, ¿no? Em, bueno, ya entrando un poquito ya en los temas, he visto que has estado subiendo artículos, ¿no? A la página, al sitio de Hans Salazar, si no me recuerdo. Sí. Y algunos, yo creo que todos relevantes en el momento, ¿no? Y en el contexto en los cuales los publicaste. Si quieres, vamos un poquito hablando de ellos en orden, no de publicación. El primero que vi, no sé si es el primero en realidad, pero es el de pasaporte COVID, que es un tema que estaba, digamos, muy en boga, ¿no? Empujado por quizá un sector empresarial, ¿no? Un sector que le urgía que las personas ya salieran, ¿no? A trabajar y toda cuestión, y proponía el pasaporte COVID como una forma viable, ¿no? De identificar a quienes sí y quienes no han tenido. No sé si quieres hablar un poquito de esto, de qué se trata y por qué no es viable o por qué sí podría ser viable. Mira, realmente la idea del pasaporte COVID fue que si me hacían una prueba y yo salía negativo, ya quería decir que todo estaba perfecto. Ok, Entonces, en una conferencia realmente se lo pregunté al doctor Gatel y él dio una muy buena explicación de que eso no podía tomarse como un signo de que ya una persona estaba fuera de peligro y que no podía volver a contagiarse o volver a contagiar. Entonces decía que no era lo ideal que la gente abogara por el pasaporte claro, inmunitario. claro. Sí, que es una idea que o sea, surge, si no me recuerdo, hace como, bueno, casi cuando empieza la pandemia, ¿no? O sea, como unos, que será como 3 meses por ahí. Y bueno, o sea, yo lo vi en todo el mundo. En Estados Unidos también lo proponían como una solución de, a ver, o sea, si alguien se contagió y ya está curado, ¿no? Entonces pues ya puede trabajar y puede producir y todo. Pero pues bueno, qué bueno que te metiste a este tema y dices, pues no es tan fácil, o sea, no hay suficiente evidencia para eso. O sea, hay diferentes tipos de pruebas, porque también en ese momento estaba el tema de pruebas rápidas, ¿no? Que estaban empujando muchísimo. Y decía, bueno, o sea, si con una prueba rápida de que tienes 50% de probabilidad o menos, ¿no? Pues mejor echa un volado, ¿no? Y a ver si, o sea, no tiene sentido, pues, ¿no? Como herramienta de política pública. Exactamente, no tiene sentido porque estas pruebas realmente no son del todo seguras. Como tú dices, hay un 50%. Entonces, hay una persona que no tenga, puede que no tenga los suficientes anticuerpos para que sean detectados y aún así puede estar contagiando a las personas. Y no porque la prueba le diga que es negativo, quiere decir que ese es el resultado definitivo. Todavía no se ha determinado. Claro. Bueno, pues qué bueno que nos dicen. Entonces, pasaporte COVID no es viable como tal. Muy bien. El siguiente tema, creo que ese es el que más me ha llamado la atención porque creo que hasta la fecha sigo viendo estos posts, estos de repente comentarios de la gente que dice, es que ya hay un remedio milagroso, ¿no? Ya existe esta cuestión y lo están dando en no sé qué país y tal persona que es médico o médica dice, ¿no? Y afirma tal, el dióxido de cloro, ¿no? El famosísimo dióxido de cloro que las personas, algunas personas, ¿no? Hay que decirlo también, están empujando como una solución, como un milagro, como la cura como tal, ¿no? No nada más para COVID, sino para muchísimas enfermedades
respiratorias. ¿De qué se trata? O sea, ¿qué es el dióxido de cloro y por qué funciona o por qué no funciona? Mira, vamos a empezar de dónde surgió todo esto. Buenísimo. El dióxido de cloro surgió porque desde hace algunos años se ha estado promocionando como que es seguro, eficaz y que cuenta con propiedades curativas para varias enfermedades, no solo para COVID. Entre las que mencionan está VIH, hepatitis, me parece que diabetes, cáncer y autismo. Entonces, o sea, todo, pues, sí, y además de enfermedades que no tienen nada que ver una cosa con otra. No tiene nada que ver sus mecanismos entre una y otra. Y yo no entiendo cómo es que una sustancia puede curar todas estas enfermedades que ni siquiera comparten la misma fisiopatología. Exacto. Entonces, ahora, con todo esto de la pandemia, incluyeron a COVID. Okay. No hay una ficha realmente. Yo me metí a investigar un buen antes de hacer la pregunta y todo, porque varias personas me enviaron muchísimos mensajes de que pregúntale al subsecretario sobre el dióxido de cloro. Y me mandaban como links de videos de YouTube, de Facebook, pero ningún artículo en concreto. Entonces... Porque claro, o sea, videos de YouTube y Facebook, o sea, ¿no? Es la cumbre de la información está ahí, ¿no? Exactamente. No sé por qué la gente no entiende que eso no cuenta como evidencia científica, ni siquiera los testimonios que todo el mundo da, pero en fin, todo surgió a raíz de eso. Me empezaron a bombardear con mensajes del dióxido de cloro. Entonces me metí a hacer una pequeña investigación en un sitio que se llama PubMed, es donde luego buscamos artículos científicos para estudiar y demás cosillas. Okay. Y no encontré realmente algo en concreto, solamente había muchos estudios de que subieron en donde se mencionaba que era muy bueno para desinfectar superficies, para potabilizar agua, para varias cosas, pero nada que dijera que realmente es apto para que la gente lo esté consumiendo. Claro. En todos los fármacos que consumen se tiene que describir lo que es farmacocinética y farmacodinamia. En palabras simples, esto es que mencionen cómo se metaboliza en el cuerpo, cómo se excreta, cómo se absorbe dicho fármaco para ver cómo va a ser su acción. También tienen que documentar muy bien los efectos secundarios y en el dióxido de cloro yo no encontré nada. Los efectos secundarios sí, obviamente, pero algo que describiera el metabolismo, cómo se excreta, etcétera, nada, todo estaba en blanco. Ok. Entonces, o sea, parece que las personas que están promoviendo esta cuestión están, digamos, aprovechando ese vacío de información, ¿no? Que no se ha estudiado como una cuestión médica, para decir, como no sabemos, entonces no puede que sirva, ¿no? Y puede que sirva para todo este tipo de cuestión. Pero lo que me estás diciendo es que, o sea, solamente hay efectos secundarios, pero no hay evidencia de que siquiera podamos metabolizarlo, pues, ¿no? Absorberlo, toda esa cuestión. Para nada. Ok. Y pues, entonces, no porque haya evidencia así como testimonial, o sea, que la gente esté dando sus testimonios, quiere decir que realmente se puede estar consumiendo. Así no es como funciona hacer un protocolo. Para que se pueda hacer, tiene que haber ya un antecedente de que X sustancias se estuvo probando, se vieron diversos resultados, entonces es cuando ya pueden decir, bueno, vamos a hacer un protocolo para estudiar la sustancia. Claro, porque pueden ser muchísimos factores, ¿no? Y si consideramos que alrededor del 80% de las personas que contraen COVID desarrollarán cero síntomas o síntomas leves, o sea, es como decir, pues es que yo me tomé una aspirina y, ¿no? Pues me curé de COVID, ¿no? Pero me iba a curar de COVID de todos modos, ¿no? Y la aspirina no tuvo absolutamente nada que ver en esa cuestión. Tal vez solo te ayudó a minorar un síntoma que tenías, pero realmente la aspirina no te curó. Exactamente. Ok. Entonces, pues sí, o sea, creo que, y no nada más en esta cuestión, ¿no? Hay mucha desinformación y creo que es una falla, diría yo, de los sistemas educativos, que muchas veces las personas, nosotros, no sabemos, digamos, discernir de los tipos de información que consumimos, ¿no? O sea, en qué información puedo confiar,
y no por quién lo esté diciendo, no porque lo diga una autoridad es correcta, no tengo que ver cuál es el procedimiento, cuál es la base, cuál es el fundamento de lo que está diciendo para entonces ver si puede ser algo creíble o no. Así es, no porque esté en internet quiere decir que es cierto. O sea, ¿me quieres decir que si lo veo en un meme puede que no sea cierto? Así es. Sobre todo en los memes. Sí. Vale. Pues muy bien. Entonces, dióxido de cloro sirve para limpiar superficies y nada más, ¿no? Y si no consumirías el cloro y el pinol y eso, el fabuloso, pues tampoco vas a consumir dióxido de cloro. No, y no es lo mismo, no es lo mismo una sustancia que otra, pero realmente no hay algo que fundamente que el dióxido de cloro te está curando. Tú ya lo mencionaste, hay personas que independientemente de que se tomaran algo, se van a curar. Tal vez eso es lo que sucede con las personas que dan los testimonios de que se curaron con dióxido de cloro. O sea, independientemente de que lo consumieran o no, su sistema inmune por sí solo los iba a curar y pues eso es lo que está sucediendo. No quiere decir que el dióxido de cloro me curó. Claro. Ok, bueno, entonces podemos dar por muerto el mito del dióxido de cloro, ¿no? Sí, Por por fin. favor, ya que nos estás perdiendo. Sí, sí, ya sé, porque a mí también me han comentado varias personas, oye, ¿ya viste esto? ¿No? ¿Y por qué no publicas de...? Pues porque no, o sea, porque no sirve, o sea, no hay evidencia, pero bueno, aquí ya no lo estamos atendiendo, digamos, los argumentos, ¿no? Que propone esta gente que dice que sí podría tener algo. Ya lo escuchó en este canal, no sirve, no lo consuma, es básicamente un fraude o evidencia anecdótica, ¿no? En el mejor de los casos. Sí, no, mejor no hay que consumir hasta que no haya algo 100% establecido. Vale, buenísimo. Diego, el siguiente tema me llama la atención porque es algo que pues ha estado en algunos medios de comunicación muy frecuentemente, el tema de los cubrebocas, ¿no? Y del presidente en particular. Así es. O sea, de verdad a mí no sé, me llama mucho la atención, o sea, cuánto tiempo, cuánta tinta, cuánta saliva se ha gastado en el tema de un cubrebocas, ¿no? De presidente y el impacto que puede tener o no en la pandemia. ¿Cuál es tu postura? O sea, qué debemos ver o aprender de toda esta situación alrededor de los cubrebocas? Mira, para empezar, yo creo que el tema de cubrebocas en sí lo han estado aprovechando para hacer golpeteo y eso no es correcto. Digo, al final del día cada quien sabe o es consciente de que debe usarlo o no debe usarlo, pero ya está en cada persona. Todos los argumentos ya se dieron. Ya se dijo que ya se dijo que sí se recomienda el uso. Nadie ha dicho que no lo hagan, que no lo utilicen. No han desechado que el cubrebocas puede ser de algún tipo de utilidad, pero solamente se centran en el tema de, el presidente no está usando cubrebocas, pero eso no quiere decir que porque él no lo haga, yo no lo voy a usar. Eso ya es conciencia propia. Ya está en ti saber si lo usas o no. Y yo creo que el tema del cubrebocas ya ha sido desgastado hasta donde no. Porque realmente lo que ha dicho el gobierno todo el tiempo es que no quieren imponer que las personas usen cubrebocas, o sea, darles como alguna sanción de si no lo usas va a ocurrir tal cosa. Todo el tiempo te han dicho que lo puedes usar, pero tienes que acompañarlo de las otras medidas sanitarias que han impuesto, como mantener tu distancia, que te laves frecuentemente las manos, sobre todo que aprendas a utilizarlo correctamente. Claro, En el caso alguno que te pongas un cubrebocas, lo estés manipulando, al momento en el que tú empiezas a manipular el cubrebocas, si tenías COVID en tus manos, ya lo llevaste a tu cubrebocas y obviamente eso da pie a que te infectes con más rapidez. claro. También otra cosa es que no, yo creo que lo manejaron como no imponerlo por todo el tema que han estado mencionando de que no quieren vulnerar o atentar contra los derechos humanos. Pues ya ves lo que ocurrió con el caso de Giovanni en Jalisco, por no Sí, usarlo. caray. Es terrible que haya ocurrido eso, pero más terrible es que una autoridad haya hecho que llegáramos a ese punto. Exacto. Sí, o sea, yo diría que
La información siempre ha sido la misma, pero el enfoque quizá ha sido distinto, ¿no? Al principio de la pandemia se hablaba o se hacía más enfoque en el argumento de eh, no existe evidencia de que el uso masivo de esta cuestión, no de este instrumento, pueda reducir o no los contagios de la pandemia. Y esto, por lo que bien dices, ¿no? O sea, no porque eh, no se sepa que un cubrebocas puede prevenir una enfermedad, ¿no? Puede prevenir la propagación, sino porque en la realidad, o sea, cómo lo usan las personas, si lo usan de forma correcta o no, esa es otra pregunta completamente distinta y de esa parte faltaba evidencia, ¿no? Así es. O sea, la información se ha venido recabando, no nada más en México, sino en todo el mundo, para poder decir ahora, no ya enfocarse más a, ok, el cubrebocas sí sirve como medida auxiliar, ¿no? O sea, no es sustituto a la sana distancia, ni es sustituto al estornudo de etiqueta, ni a quedarse en casa, ni a todo lo que ya sabemos, sino es un instrumento más, ¿no? Además, no todos usan el tipo de cubrebocas adecuado tampoco. Entonces, Exacto. es como si no estuvieras usando nada también a veces. Sí, sí, porque eso es también bien interesante, ¿no? Los tipos de tela, cuáles sí, cuáles no, las tres capas, si es algodón versus poliéster, ¿no? Versus poli, no sé qué, estireno, ¿no? Y todas esas cuestiones. Eh, sí, digo, y como dices, para mí también ha sido un instrumento de capital político para quienes quieren todos los días estar golpeteando, ¿no? Digo, nos acordamos de un reportero, ¿no? Por ahí que muy famosamente llevó unos escritos, ¿no? Y unas impresiones, o sea, en una conferencia que no tenía nada que ver con ese tema y a ver si le dice al presidente que lo usa, o sea, eh, no sé, o sea, se ha agotado, como dices, ¿no? Demasiado Demasiado. ese argumento. Aunque, bueno, no sé si estás de acuerdo, yo haría quizá una precisión o un asterisco en este argumento de si el presidente lo debiera usar o no, porque sí hay, no sé cuántas personas son, mi intuición es que son pocas, ¿no? Si le preguntas a la oposición te dirán que más de la mitad de los seguidores de AMLO, pero sí hay una porción de personas que toman al presidente como ejemplo, ¿no? Y te digo una anécdota rápida. Ok. El papá, no, fue la mamá de un amigo, o sea, en la comida, no en la mesa, el papá había ido no sé, por comida a la tienda, una cosa así, y le dieron cambio de más, ¿no? Entonces llega, cuenta esta cuestión, y la mamá le dice al papá, oye, no, pues, ¿qué crees? Mejor regrésate a dar el cambio, ¿no? Y su argumento fue, ya ves cómo dice el presidente, ¿no? Que el cambio está en uno, que hay que ser mejor personas, ¿no? Tal. Y el papá, o sea, la pensó y dijo, no, sabes que tiene razón, no, o sea, papá, y se fue a la tienda a regresar. Digo, esto evidentemente no es ninguna estadística, no es, o sea, pero estas personas existen, ¿no? O sea, y aún si fueran 1000 personas en todo el país o 1500 personas, yo creo que vale la pena que el presidente dé un buen ejemplo por esas 1500 personas, ¿no? Digo, no sé qué piensas de esto. Sí, coincido completamente contigo. Lo que yo digo que en todo el tema no está nada bien es que ya, como bien dices, lo estén usando para golpeteo. O sea, una cosa es que lo inviten, le digan, pero ya que constantemente estén atacando, porque eso es lo que ha estado ocurriendo, ni siquiera han Sí, sido cordiales cuando abordan el tema del cubrebocas. sí. Sí, es mucho golpeteo y es más forzar, ¿no? Y además, cuando se sube al avión, ah, Victoria, ¿no? Sí, lo usó, ya vi que lo usaste, no que no, y no sé, o sea, Exacto. es no una desconexión total de... Es como, por ejemplo, no lo hace, está mal, pero lo hace y Exacto, sigue estando mal. Entonces yo no entiendo ahí cuál es el punto de lo que están buscando. exacto. Sí, o sea, digo, o sea, sí, tienes razón, o sea, yo separaría la cuestión de, o sea, sí es mejor a que lo use, a que no lo use, pero, o sea, si es tu enfoque principal, o sea, te estás perdiendo, ¿no? De toda la cuestión y tu interés es muy claro, ¿no? Solamente golpear. Así es. Vale, pues muy bien. Vamos al último tema, ¿no? Del cual has escrito, que es sobre las vacunas, ¿no? No sé si quieres introducir este tema, cuál es el estado de las vacunas, ¿no? Y quizá hablar un poquito sobre el protocolo, ¿no? Que México acaba de firmar para la producción, no la posible producción, si es que esta
esta vacuna es AstraZeneca, ¿no? Si no me acuerdo, con Oxford, en colaboración con Argentina y la Fundación Slim. ¿Cómo está toda esta situación de las vacunas, Fer? Bueno, pues vamos a empezar hablando de las vacunas diciendo que realmente son necesarias. Espero que cuando las tengamos no haya personas que vayan a optar por el no me voy a vacunar, porque realmente es algo muy necesario. Tanto han estado exigiendo vacunas y que se hable de vacunas y que traigan la vacuna, y sería una terrible situación y una completa decepción que las personas dejen de un lado este tema de la vacunación. Yo pienso que en este punto la pandemia realmente no se va a controlar hasta que tengamos una vacuna. Entonces, iniciando con eso, pues si quieres podemos hablar de realmente qué contiene la vacuna, cómo es que están haciendo. Sí, si quieres, o sea, como los diferentes tipos de vacuna que hay y quizá los más adelantados, ¿no? Ok, bueno, ahorita hay aproximadamente como 150, 160 proyectos de vacuna. Un número reducido de estos ya se encuentran en fase clínica para hacer la prueba de la vacuna. ¿Y cómo inicia todo esto? Hay 4 fases. La primera se llama fase preclínica y es cuando los laboratorios van a hacer los estudios, prueban en animales, ratones y monos para ser más exactos, y se empieza a ver cómo se está comportando la vacuna. En la fase 1 van a analizar todos los efectos secundarios o posibles reacciones que puedan tener en el metabolismo de cierto número de personas. En este caso me parece que son 20. Y en la fase 2 es cuando ya se puede utilizar en un mayor número de sujetos. Entonces ahí van a seguir pues obteniendo información sobre cómo está funcionando la vacuna, si no hay inconvenientes al administrarla, etcétera. Cuando ya esto deja de ocurrir, que ya no se observan tantos efectos secundarios o que ven que es segura, se procede a la última fase, que es la en la que están las vacunas ahorita. Las 3 que han estado mencionando, que es la fase 3. Estas se van a probar hasta en más de 300 personas y se va a analizar el riesgo-beneficio que van a traer al administrarlas. Van a ver qué dosis es la suficiente, si se va a requerir un refuerzo, con una sola vacuna es suficiente. Por ejemplo, ¿a qué me refiero con refuerzo? A que un ejemplo es la vacuna de la influenza, que cada año tienes que estarte colocando el refuerzo. Ok. Y ya, obviamente en cada fase hay que garantizar la seguridad de las personas que están participando, y pues si llegan a tener complicaciones o efectos secundarios, la misma persona que está llevando el ensayo o el laboratorio se encarga de, pues vaya a tratar esos efectos que se están presentando. Ok. O sea, eso es digamos, el proceso de producción de todo tipo de vacunas, ¿no? En el mundo. Ahora que si ya tuviéramos una vacuna para este año, sería histórico, ¿no? O sea, sería la vacuna más rápida encontrada en la historia de la humanidad. Y digo, serían grandes noticias, ¿no? Para poder controlarla, porque yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Esto no vamos a regresar quizá a una normalidad como lo pensamos hasta que esto esté 100% controlado, y la forma más costo efectiva de hacerlo es con una vacuna, ¿no? Así es. Vale. Digo, si quieres, digo, primero agradecerte, ¿no? De nuevo, muchas gracias por tu participación y por acceder a tener esta plática. Quisiera, si estás de acuerdo, cerrar con algún comentario tuyo sobre la situación de COVID en México, o sea, en general, ¿no? Desde cómo se ha abordado, o sea, qué opinas de las estrategias que se han llevado a cabo, lecciones, ¿no? Oportunidades, el papel ¿no? de López-Gatell y la Secretaría de Salud en general, del presidente, ¿no? Un comentario amplio pues de cómo estamos y cómo nos ves estando en un futuro cercano. Ok, bueno, vamos a comenzar. En cuanto a las estrategias que presentó el doctor López-Gatell desde los inicios, a mí me parecieron que eran buenas, pero la verdad es que México se encontraba en una completa desventaja, y eso todo el mundo lo sabe, todos lo sabemos, y creo yo que somos conscientes de que
el número de enfermedades, de enfermos crónicos que tenemos en el país es demasiado elevado. Somos un país que tiene muchas personas enfermas de obesidad, de diabetes, hipertensión, y todo esto ya nos lleva a una gran desventaja. Porque realmente nunca nadie se ha ocupado de atender estos problemas de salud pública en el país. Y yo pienso que estos factores, aunado a que la gente realmente al inicio no se lo tomó en serio, fue lo que más afectó al país. Debido a que sí nos dijeron todas las medidas, pero realmente de todo lo que se dijo, ¿qué porcentaje de la población lo cumplió al 100? Hubo personas que, aún estando en el periodo de confinamiento, salían sin tener que salir, no acataban las medidas de mantener la distancia, seguían reuniéndose con la familia, seguían yendo a visitar amigos, cuando realmente estas cosas no eran del todo necesarios en ese momento. Era el momento en el que teníamos que estar en casa para evitar que todo esto se disparara. De hecho, recuerdo que en una conferencia el doctor Gatell mencionó que era nuestra última oportunidad. Sí, sí es Y cierto. mucha gente lo tomó a juego, realmente no fueron conscientes de que sí estábamos en la última oportunidad y que era cuando más se tenían que acatar las medidas que dio la Secretaría de Salud. Ok. Tal vez lo único que yo pienso que no estuvo del todo bien en cuanto a la Secretaría es que no fueron más estrictos con las medidas, pero también entiendo todo el argumento que ellos daban de que no querían atentar contra los derechos humanos de toda la población mexicana. Ok. Sí, porque digamos, si en una sociedad completamente autoritaria, no es mucho más fácil manejar una pandemia, ¿no? De esta, pero pues es un costo-beneficio, ¿no? O sea, ¿a costa de qué vas a controlar la pandemia, ¿no? ¿A cuántos Giovanni López, ¿no? ¿A costa de cuántas personas eh, digo, quisieras controlar este tipo de situación? Pero sí, tío, o sea, estoy de acuerdo contigo y qué bueno que mencionas lo de los factores estructurales, ¿no? Porque o sea, parece que la narrativa o una de las narrativas que se quiere empujar es de quién es la culpa, ¿no? ¿Dónde está la persona o las personas responsables? ¿No? Y señalan, pues, digo, muy fácilmente, ¿no? El doctor López-Gatell, ¿no? Alcocer y principalmente a López Obrador. Cuando dices, ok, ¿no? O sea, ellos son los responsables ahora de administrar la pandemia, pero hay que ver cuáles son los elementos que tenían para administrar, ¿no? Desde un inicio. Y bueno, los elementos son claros, no nada más el tema de la salud, que sí estamos en un país profundamente enfermo con pandemias de obesidad, sobrepeso, diabetes, hipertensión, pero también las cuestiones materiales, ¿no? O sea, la mitad de la población viviendo al día, o sea, que no les puedes exigir mucho tiempo que se queden en casa porque necesitan salir para seguir viviendo. Y el tema del sistema de salud, ¿no? Que fue materialmente destruido por administraciones anteriores. Nos llevamos 30 años de desvíos de recursos. O sea, esta administración recibió más de 300 hospitales sin construir o a medio construir o en ruinas o el puro cascarón. Entonces, pues sí, o sea, hay una responsabilidad clara, pero hay que ver bien el contexto, ¿no? En el que estamos. O sea, digamos, nos comparan con Japón, ¿no? Por ejemplo, o sea, no, pues, ¿por qué se murieron allá bien poquitos y por qué acá? Si es la misma, a ver, ¿no? O sea, ¿de qué estamos hablando? O Es sea, que la gente hace esos comparativos, pero realmente no se detiene a ver todos los factores que influyeron. No podemos compararnos con Japón para nada. Nuestro sistema de salud, pues no tiene comparación. Yo diría aquí en este punto que realmente el gobierno hizo hasta donde pudo. A mí me parece un gran logro que no se haya saturado el sistema de salud. Realmente si se hubieran saturado los hospitales hubiéramos visto imágenes muy críticas y qué bueno que no llegamos a eso. Otra cosa que también hicieron muy bien fue reunir lo necesario. Me refiero con esto a hubo más ventiladores, ampliaron el número de camas, se adecuaron áreas que no eran en un inicio hospital para atender pacientes, hicieron conversión hospitalaria. De hecho, un ejemplo, no recuerdo si fue Guerrero o Tabasco, alguno de los dos o los dos, donde estaban llegando a la saturación y también los apoyaron para hacer conversión y redujeron su número de, más bien redujeron que no se estuviera saturando los hospitales.
Sí, sí, tienes razón. El primero fue Guerrero, o sea, la primera entidad federativa y principalmente la zona de Acapulco y alrededores. O sea, donde sí estuvieron a punto de llegar al límite, pero inmediatamente hicieron ¿no? las intervenciones para expandir la capacidad hospitalaria y esto se ha repetido en todo el país. O sea, para mí sí, es de los principales logros, sino el principal logro, ¿no? Que las personas que han requerido una cama de hospital por COVID la hayan tenido. O sea, eso no se puede decir en la historia de México, quizá en ningún punto de la historia, ¿no? Que quien ha requerido una cama de hospital la ha tenido. La verdad es una novedad y es un gran esfuerzo que se ha hecho por parte del gobierno actual. Digo, o sea, no ha sido perfecto el manejo, ¿no? de la epidemia, pero en ningún lado lo fue porque, o sea, ¿cómo te puedes preparar para un evento que sucede cada 100 años? ¿No? O sea, Así. sería irreal. Pero bueno, pues digo, no sé si quieres dar un comentario adicional, dónde te puede encontrar la gente. Perfecto. Pues me pueden encontrar en las redes, obviamente. Mi canal de YouTube se llama Glucosa Atómica. Tengo una cuenta de Twitter también. Es glucosa-atómica. Y colaboro en una página de Facebook que se llama Doctor Politécnico. Además de Mm, escribir mi columna para Hans Digital. Buenísimo. Pues ahí estaremos atentos de todas tus publicaciones. Ojalá que no sea la última vez, ¿no? Que platicamos. No creo. Eh, sí, no, yo tampoco creo. Nos vemos ahí seguido en en la conferencia. Y bueno, si estás viendo esto, ¿no? En el canal de Glucosa, donde sea, yo soy Mark Quiroga, estoy aquí en el canal de Reporte Crítico y me encuentras también en Twitter como o Quiroga-bajo, si no mal recuerdo. Pero bueno, pues muchas gracias, de verdad, ha sido un Gracias. placer para mí. Tienes una perspectiva bastante amplia, ¿no? Y concreta de lo que está pasando en el país. Qué bueno que estás haciendo ese ejercicio de información, la verdad. Y nada, muchas felicidades, ¿no? A seguirle dando. Gracias. Me dio gusto Sí, también platicar contigo. muy bien, pues nos vemos. Hasta la próxima. Chao. Bye.